Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes al Simposio Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnología. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de televisión del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Damos inicio el día de hoy con la segunda mesa del simposio titulada Comunicación y Gestión de Negocios. Tenemos pendientes las dos primeras ponencias de esta mesa. Vamos a confirmar que el audio de nuestro primer expositor, Luis Daniel Velázquez Bañales, ya esté funcionando. ¿Nos escuchas, Luis Daniel? Sí, sí los escucho. ¿Ustedes ya me escuchan bien? Perfecto. Muchas Muchísimas gracias. Te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la ponencia y muchas gracias por traer este evento a nosotros. Digamos, es bastante importante y yo creo que esperemos que haya más en un futuro. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para comenzar la exposición. Mi tema de investigación es sobre la perspectiva sociocultural de la tecnología, las implicaciones para su incidencia en contextos formales e informales de la educación, ¿no? El propósito básicamente de esta ponencia es mostrar algunas de las características o factores, digamos, que tenemos que nosotros considerar cuando estamos trabajando en la educación, tanto formal e informal, con las tecnologías de la información. Antes que nada, me gustaría como mostrarles un poco de contexto, datos relevantes sobre el uso de las tecnologías digitales. Estos datos pertenecen a la Asociación Mexicana de Internet, que nos dice que el 82, o más bien 82.7 millones de personas en México tiene acceso a Internet de 126 millones, ¿no? Entonces estamos hablando que un 65% de la población en México tiene acceso a Internet, mientras que todavía el 45% no tienen acceso. Cuando nosotros trabajamos con tecnologías de la información, con plataformas digitales o con redes sociodigitales con un propósito educativo, no podemos ignorar, digamos, las brechas digitales que existen o que todavía permean en la sociedad, ¿no? Tenemos que considerar también digamos, el género. Principalmente el 51% de mujeres tiene acceso, mientras que los hombres tienen un 49% de acceso a Internet. Las zonas con menos acceso es el sureste, el suroeste y el centro norte de nuestro país. Cabe destacar que la MIPSI nos dice que en el 2019 el dispositivo tecnológico que más se utilizó fue el smartphone, con el 92% de personas que lo posee, la laptop con el 76%, la PC con 48%, y un dato que me parece muy relevante y que estaremos viendo un gran avance en términos de acceso a Internet es el uso de los videojuegos, ¿no? Hay que recordar que justamente cuando inició la pandemia, las principales empresas de tecnología referente al videojuego, principalmente Nintendo, pues han presentado aumentos en sus ventas no solamente de consolas, sino también de videojuegos. Y hay que señalar que los videojuegos, algunos de ellos, pues tienen características que pueden ayudar al reforzamiento de ciertas materias, ¿no? Sobre todo en materias que tienen que ver con historia, algunas materias que tienen que ver con química, ¿no? Entonces estamos viendo una posibilidad que se abre muy grande desde la perspectiva del estudio de los videojuegos. Por otro lado, ¿para qué utilizan las redes sociodigitales las personas? Tenemos que considerar que la mayoría lo utiliza para acceder a las redes sociales, ¿no? Con el 82%. Recibir mensajes instantáneos, enviar y recibir mails y la búsqueda de información se colocaron como las principales actividades que los usuarios realizan con sus dispositivos en conexión con Internet. Y yo agregué un último dato, que en la 11ª posición se encontraban los cursos en línea y la posibilidad de estudiar online, ¿no? Que nosotros, a partir justamente de la pandemia, nosotros veremos un aumento que de hecho ya podemos ver en ciertas empresas que se dedican a generar cursos en línea, ¿no? La plataforma Udemy, por ejemplo, que ofrece cursos MOOC sobre diferentes temas, sobre tecnología, educación, etcétera, ha registrado, este es un dato, digamos, actual, el 425% la inscripción a su plataforma, el 55% de la creación de cursos ha aumentado, y el 80% de estas inscripciones a cursos en línea también pertenecen a dirigidos a empresas, ¿no? Es decir, estas plataformas tienen su
propia división que también, digamos, ofrecen a las empresas para tratar de actualizar ciertas habilidades digitales que se requieren, digamos, en ciertos contextos laborales. Por otro lado, pasando al siguiente slide, justamente en mi ponencia lo que me importaba era mostrarles cómo hemos abordado las tecnologías de la información desde de diferentes perspectivas, pero finalmente la académica, en la literatura podemos encontrar tres perspectivas, ¿no? La primera, la tecnología como herramienta de transmisión, la tecnología como productora de significados y la tecnología como mediadora de la acción individual y colectiva. Es decir, a lo largo de la historia sobre herramientas digitales, nosotros hemos podido encontrar cómo se han utilizado las tecnologías como transmisión, como construcción de significados, como mediadora de la acción individual y colectiva, ¿no? Etcétera. Pero aquí lo que rescato y que también muchos de mis predecesores y ponentes que ya presentaron es que la tecnología no es ni vacuna ni virus de nuestros problemas sociales, sino que más bien es una herramienta que configura e incide en los contextos y prácticas sociales específicas bajo objetivos determinados. Es decir, cuando nosotros trabajamos con tecnologías digitales para la educación, tenemos que tener en cuenta o muy en cuenta los objetivos y los propósitos de para qué queremos el recurso tecnológico y para qué lo vamos a utilizar, ¿no? El día de ayer, de hecho, una de las ponentes lo señalaba, bueno, sí, el uso de las tecnologías digitales, pero ¿para qué y con qué propósitos y para qué, digamos, contenidos educativos? Por otro lado, ¿qué es la perspectiva sociocultural de la que tanto me refiero en el título de la investigación? Algunos autores como Torres Valendia y Lara Ruiz nos señalan que considerar la perspectiva sociocultural nos permite estar en el centro ni en el discurso utópico de la tecnología, ni en el discurso distópico de la propia tecnología, sino que nos permite reconocer la importancia del contexto en el proceso de apropiación de las tecnologías. Se reafirma la idea de que los diversos recursos tecnológicos son solo artefactos que dependen, como les decía hace un rato, de quienes los usan, los procesos y los contextos donde se desenvuelven, ¿no? Nosotros podemos observar esta perspectiva a partir de lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Cómo es que nosotros, o como docentes, al tener clase con nuestros estudiantes, pues nosotros podemos dar cuenta de los contextos individuales de cada uno de nuestros estudiantes y vemos incluso cómo la dinámica familiar o la dinámica individual de cada uno de los estudiantes pues también interviene en el proceso de educación en esta pandemia, ¿no? Ya que nosotros podemos haber visto, ¿no? En nuestros estudiantes a lo mejor qué pasa un familiar en la cámara, dónde se conectan, a través de qué dispositivos se conectan, ¿no? Y otra vez, aquí hago una serie de listado de lo que nosotros tendríamos que considerar cuando nosotros trabajamos con la incidencia de las tecnologías, ¿no? Considerar las brechas digitales de los diferentes entornos educativos me parece que es clave porque nos permite analizar las desigualdades que existen en el contexto de los y las estudiantes, ¿no? Es decir, con que un estudiante no pueda conectarse a un dispositivo o a internet, pues totalmente va a afectar su proceso educativo y tenemos que considerarlos para tomar decisiones o para que a nivel institucional se tomen decisiones sobre cómo se podría integrar de manera pues óptima. Después, considerar las mediaciones que intervienen en el proceso de aprendizaje, es decir, lo que les comentaba hace un rato, considerar la mediación familiar, la mediación institucional, las mediaciones tecnológicas que también tienen los estudiantes, es decir, además de su incidencia con las computadoras, seguramente también tienen incidencia en otras plataformas educativas como YouTube, ¿no? En YouTube, digamos que también se ha consolidado como un parteaguas, digamos, que nos permite aprender cosas, ¿no? Habilidades. La educación y el proceso de aprendizaje no se generan únicamente en las aulas de clase, ¿no? Lo que les comentaba también hace un rato. No solamente es el alumno conectado con el profesor mediado tecnológicamente, sino también hay que considerar otros contextos educativos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cursos en línea, pienso en los propios videojuegos, ¿no? Que muchas veces aprendes cosas en la informalidad del videojuego que puedes retomar incluso en tus aulas de clase, ¿no? También que existen organizaciones
donde se genera el aprendizaje, otras organizaciones donde se genera el aprendizaje, como museos, como organizaciones, como colectivos, otros recursos donde se genera el aprendizaje, lo que les comentaba, el videojuego y el curso en línea. Y lo importante también aquí es garantizar la experiencia del aprendizaje a través de las actividades que le den sentido a los propios estudiantes, ¿no? Mucho desde la perspectiva de la comunicación y la educación se ha hablado, ¿no?, sobre cómo es necesario pensar en procesos críticos, en educar a los estudiantes desde un proceso crítico a través de actividades que le permitan hacer un uso crítico de la tecnología, que le permita trasladarla a sus escenarios cotidianos. Es decir, no desde como profesores, digamos, no poner un PowerPoint, digamos, en el aula de clases, no es introducir las tecnologías a las aulas, ¿no? Simplemente se vuelve otra vez un paradigma muy transmisionista, cuando en realidad tendría que pensarse de manera complementaria a través de actividades, ¿no?, que les permitan el uso complementario de ambos escenarios, ¿no?, para desarrollar ciertas actividades críticas y aprender habilidades críticas. Para poder elaborar, digamos, un modelo, en 2018 hice una investigación que tenía como propósito analizar los MOOCs como como un complemento de la educación superior, porque cabe aclarar que en esta investigación o este modelo pues está aplicado únicamente al contexto sociocultural de las instituciones de educación superior, ¿no?, que tienen ya otro contexto, que tienen otra preparación, etcétera, ¿no? Habrá que ver otro tipo de escenarios como en escuela básica, secundaria, preparatoria y primaria, que son otros contextos y hay que revisarlos, ¿no? Pero en este caso me interesó la educación superior. Hice la aplicación del estudio, se hizo en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se consideraron sus planes de estudio en la materia de comunicación, interacción y teorías de la comunicación. Se eligieron 2 MOOCs de la plataforma Coursera, Género y Diversidad Sexual, la realidad política social en Latinoamérica para estas 2 clases. El objetivo era aprender a vivir juntos, es decir, a trabajar en colectivo contra problemáticas sociales y aprender a conocer, es decir, comprender el mundo que les rodea. La metodología comprendió 2 fases, que fue la aplicación de una encuesta sobre el acceso, uso y apropiación, y la fase 2, que fue entrevistas en profundidad con alumnos que se consideraron a partir del cuestionario previo de baja y alta apropiación digital, ¿no?, que se realizó, esta entrevista se realizó al concluir el curso, ¿no? Y a partir de esta investigación surge una propuesta de modelo para la incidencia tecnológica en espacios educativos que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Estas etapas, como bien lo señalo en abajo, pues no están en orden, se pueden reacomodar y se pueden reinterpretar, ¿no? Pero digamos, lo que yo encontré en este caso específico de incidencia tecnológica fueron cinco fases, ¿no? Que nosotros tenemos que considerar nuevamente las brechas digitales. A través de instrumentos de medición cuantitativos, nosotros podemos dar cuenta cuántos de nuestros estudiantes no tienen acceso a las tecnologías y entonces poder generar estrategias de conexión e incluso estrategias de financiamiento que tendrían que venir, digamos, de las instituciones y el propio gobierno para tratar de cubrirlas, digamos, lo más que se puedan. 2, el conocimiento crítico de los planes y contenidos de estudio. Es decir, aunque nosotros queramos o quisiéramos emplear el uso de plataformas digitales, nosotros primero tendríamos que entrar a ver en qué planes y en qué, digamos, en qué materias y en qué contenidos específicos nosotros tendríamos que trabajar o qué plataformas existen para poder emplear el uso estratégico de las tecnologías en ciertas materias. En la perspectiva 3, pues básicamente retomo los 4 pilares de la educación que retoma la UNESCO, que es para qué el estudiante va a querer ese conocimiento, es decir, aprender a conocer la realidad, es decir, lo que le acontece, aprender a ser, es decir, el conocimiento puesto en práctica, aprender a vivir juntos, es decir, cómo el conocimiento nos puede ayudar a enfrentar diversas problemáticas sociales, que es un poco lo que se hace desde la educación de los propios colectivos de los movimientos sociales, por ejemplo, algunas células del movimiento feminista que
ayuda a mujeres, adolescentes y niñas a emplear un uso crítico de las herramientas digitales y que lo aprenden en talleres, ¿no? Y el aprender a hacer, que básicamente es... ¿Perdón? Nos queda un minuto. Perfecto, sí. Y finalmente determinar las actividades puntuales y con objetivos, ¿no? Las actividades tienen que pensarse desde desde la forma del sentido crítico y cómo se puede poner el conocimiento adquirido en práctica en la vida cotidiana. Y finalmente las conclusiones son, hay dos discursos frecuentes en la literatura, la tecnología como utopía y distopía. Hay que mantenerse en un punto medio y preguntarse, ¿para qué queremos la tecnología? ¿En qué contexto se quiere aplicar y con qué propósitos? Dos, hay que observar otros contextos informales donde se genera la educación. Las ONG, los activistas, las asociaciones civiles y los colectivos y cómo ellos ayudan a desarrollar habilidades críticas. Y finalmente, el tema de la inclusión digital en escenarios educativos no se reduce a una perspectiva, sino que debe analizarse como un punto de vista interdisciplinario que se nutra de distintas sinergias de conocimiento, desde la parte pedagógica, desde la parte de la comunicación, desde la parte de las tecnologías y por supuesto de las políticas públicas. Muchas gracias. Agradecemos tu participación, Luis Daniel Velázquez Bañales. Gracias.